Bienvenidos. Estudiaremos en este caso los circuitos trifásicos y dentro de los circuitos trifásicos el circuito con fuente conectada en y carga conectada en Y. La carga es desbalanceada o no balanceada y los nodos neutros de la carga y la fuente están unidos a través de un conductor, es decir, el circuito tiene un solo conductor neutro. Tenemos acá la representación del circuito y los parámetros que vamos a encontrar en él. Eso incluye las corrientes de línea y la corriente que circula a través de ese conductor neutro, las tensiones de fase y las tensiones de línea. A lo largo de este video vamos a encontrar el valor de cada uno de esos parámetros. Para resolver el circuito vamos a recurrir a la ley de tensiones de Kirchhoff, pero no la vamos a aplicar de la manera tradicional, que es el método de las corrientes de malla. En este caso utilizaremos un método que se basa en las corrientes de rama, que no es lo mismo que corrientes de malla. Y esa aplicación se basa en que la ley de tensiones de Kirchhoff dice que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de un camino cerrado es cero. Una malla es un caso particular de un camino cerrado, pero en un circuito puede haber y generalmente hay más de un camino cerrado. En este circuito, por ejemplo, si tomáramos como ruta el camino cerrado, que lo conforman todos los componentes que se encuentran en la periferia del circuito, la suma de todas las tensiones es cero también, porque debe cumplir con la ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, aplicando la ley de esa forma, vamos a resolver el circuito porque de esa manera resulta más conveniente y más rápido. Nótese también que en este caso algunas trayectorias para las corrientes de rama tienen sentido horario y otras tienen sentido antihorario. Eso igual lo hemos seleccionado deliberadamente para obtener un resultado compatible con los parámetros que buscamos calcular. Funciona igual si lo hubiéramos hecho en todas en la misma dirección. Como funciona igual si hubiéramos utilizado el método de las corrientes de malla, y al mismo resultado debemos y podemos llegar. Solo que, como veremos más adelante, hacerlo de la forma en que está planteado simplifica el trabajo de resolver el circuito. La presencia del conductor neutro que pone en cortocircuito esos dos nodos, o sea, los convierte en un solo nodo, también implica la separación a través de ese cortocircuito de las tres ramas que conforman al circuito. Es decir, las tres ramas, cada rama no influye en las otras dos. Eso debido a la presencia de ese cortocircuito entre los conductores neutros. Pero eso nos da una ventaja, la ventaja de que dado que los componentes de una rama no influyen en las otras, entonces podemos separar el circuito en tres como lo vemos acá. Cada uno de estos circuitos representa una de las ramas retornando a través de ese conductor neutro o que une la fuente y la carga. En el caso de la sección superior del circuito trifásico, la está representado aquí, donde vemos todos sus componentes
y la dirección de la corriente en sentido horario. El segmento medio, que está formado por esta trayectoria, está representado aquí. El circuito lo he dibujado dispuesto de la misma forma que aparece acá, es decir, la fuente con el terminal negativo hacia arriba, con los conductores y los neutros hacia arriba, y de esa forma. Y la corriente, la dirección de la corriente de rama, en este caso, en dirección antihoraria. La sección inferior del circuito también está representada aquí a través de este circuito, y en él la trayectoria seleccionada ha sido siguiendo la rama inferior y haciendo el retorno a través del conductor neutro, aplicando, como dije antes, la ley de tensiones de Kirchhoff, que dice que la suma algebraica de las tensiones alrededor de un camino cerrado es cero, y este es el caso de un camino cerrado. Bien, tenemos entonces el segmento superior del circuito y su separación y su componente separado. Y aquí podemos entonces realizar el análisis de circuito, ya sea en esta forma o como la vemos acá. Si hacemos el análisis en el circuito simplificado, vemos la dirección y la trayectoria de la corriente entra a la fuente por el terminal negativo, por eso la tensión de la fuente es menos 277 con menos 0 grados. Luego, esa corriente circula a través de la impedancia de línea, produciendo la caída de tensión 2 más J3 y 1, y luego a través de la impedancia de carga, donde produce la caída de tensión 34 más J45 y 1. La ley de tensiones de Kirchhoff dice que eso debe ser igual a 0. Pues bien, al reagrupar los elementos comunes o factorizar los elementos que corresponden y finalmente despejar para I1, obtenemos que I1 es igual a 4.619 con menos 53.13 grados amperios efectivos. También podemos notar que la dirección de I1 en la rama superior del circuito trifásico es de izquierda a derecha, y es la misma dirección en la misma rama que tiene la corriente IAA. IAA es la corriente de línea. Entonces, por eso podemos concluir que la corriente de línea IAA es igual a I1, o sea, 4.619 con menos 53.13 grados amperios efectivos. Pasamos ahora al segmento del circuito trifásico que se encuentra en la posición intermedia, y ese está representado en forma aislada o simplificada acá al lado derecho. En él vemos la trayectoria de la corriente llega a la fuente por el terminal negativo y por eso su tensión la restamos. Esa misma corriente I2 circula a través de la impedancia de línea 2 más J3, y eso produce la caída de tensión representada por su impedancia y la corriente I2. Luego, la corriente I2 también circula a través de la impedancia 20 más J15, donde produce la caída de tensión 20 más J15 y 2. Sumada las tres tensiones de este circuito, la suma debe ser cero de acuerdo a la ley de tensiones de Kirchhoff. Luego, factorizando, despejando, obtenemos que la corriente I2 es 9.745 con menos 159.29 grados en amperios efectivos. Igualmente, en este caso vemos que la corriente I2 se mueve en la misma dirección y a través de la misma rama que la corriente IBB. Por tanto, esa corriente IBB es igual a la corriente I2, y eso es
9.745 con menos 159.29 grados en amperios efectivos. En la parte inferior del segmento inferior del circuito trifásico lo representamos de esta manera, tratando de igualar la disposición que tienen los elementos en él. Igualmente corresponde aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. La corriente I3 llega a la fuente a través del terminal negativo y por eso su tensión la restamos. La corriente I3 circula a través de la impedancia 2 más J3 y por esa razón el producto de esta por la corriente I3 lo sumamos porque es la caída de tensión en la impedancia de línea. Igualmente la corriente I3 pasa a través de la impedancia 25 menos J30 y el producto de esta por la corriente I3 produce la caída de tensión en la carga. De acuerdo con la ley de tensiones de Kirchhoff, esta suma debe ser igual a 0. Reagrupando los términos y factorizando, podemos despejar y finalmente encontrar el valor de la corriente I3 en 7.254 con 165 grados en amperios efectivos. Finalmente, vemos en el circuito que la corriente I3 se mueve de izquierda a derecha por la rama inferior y es la misma dirección que tiene la corriente ICC en la misma rama. Por esa razón, ICC es igual a I3 y eso es 7.254 con 165 grados en amperios. Con esto hemos encontrado las tres corrientes de línea de este circuito y ahora estamos en capacidad de calcular la corriente a través del conductor neutro. Para hacer eso nos planteamos las ecuaciones de corrientes que corresponde al nodo N, donde vemos que la corriente IAA entra en el nodo, la corriente IBB entra en el nodo y la corriente ICC entra en el nodo. Sin embargo, la corriente IN sale del nodo. Las tres corrientes de fase o de línea entran al nodo mientras la corriente IN sale del nodo. Eso, al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, se representa como menos IAA porque entra al nodo, menos IBB porque también entra al nodo, menos ICC porque entra al nodo, más IN porque IN es la corriente que sale del nodo. Esta suma, de acuerdo a la ley de corriente de Kirchhoff, debe ser 0. Al despejar, resulta que IN es igual a la suma de las corrientes de línea. Cuando damos o asignamos los valores que ya encontramos para estas corrientes de línea, el resultado es que la corriente de neutro es 14.352 con menos 158.5 grados en amperios efectivos. Bien, entonces ahora ya determinamos las cuatro corrientes del circuito, las tres corrientes de línea y la corriente neutro. Vemos, haciendo valoraciones, podemos ver que las cuatro corrientes tienen magnitudes muy diferentes. Vemos que los ángulos difieren y en este diagrama fasorial podemos ver con mejor claridad el desempeño de los ángulos. Repito, las magnitudes muy diferentes y eso implica que cada uno de los fasores tiene longitudes diferentes y los ángulos podemos ver que muy dispersos y muy alejados de ese desplazamiento de 120 grados que tiene la fuente o que tienen las corrientes en las cargas equilibradas. En este caso, dado que la carga no es equilibrada, hay una diferencia significativa en las magnitudes y en los ángulos del circuito.
También podemos notar que la corriente de neutro en este caso y en este caso es mayor que las corrientes de fase. La corriente de neutro no necesariamente es siempre mayor que ellos. Todo dependerá de cómo sean las magnitudes y ángulos de las impedancias que se han conectado en el arreglo trifásico. Si ya calculamos las corrientes de línea, resulta fácil calcular ahora las tensiones de fase. Tensiones de fase en la carga. Pues bien, esas tensiones de fase son BAN, BBN y BCN. Y BCN. Analizando el circuito, podemos encontrar que IAA circula a través de la impedancia 34 más J45 de arriba hacia abajo. Debido a eso, establece una tensión BAN que es igual al producto de la impedancia por esa corriente. De esa manera, queda expresado que la tensión BAN es igual al producto de la impedancia 34 más J45 y la corriente de línea IAA. También vemos que la corriente IBB, al circular a través de la impedancia 20 más J15, establece el voltaje BBN. Por esa razón, BBN es igual a 20 más J15 por la corriente de rama o corriente de línea IBB. También en el caso de BCN vemos que la corriente ICC circula en tal dirección que establece un voltaje y con la misma polaridad que BCN. Por esa razón, BCN es igual a 25 menos J30 y CC. Bien, dado que conocemos los valores de las corrientes IAA, IBB e ICC y conocemos la ecuación para calcular la tensión BAN, entonces al asignar los valores que corresponden de la corriente IAA en este caso, entonces resulta que la tensión de fase en la carga BAN es igual a 260.38 con menos 0.2 voltios efectivos. Vean que podríamos suponer que esos 0.2 grados son un error por la cantidad de cifras decimales empleadas, pero no es así. Esa es la desviación que produce la presencia de la impedancia de línea que se interpone entre la fuente y la carga. También podemos calcular BBN, que habíamos determinado que es igual al producto de la impedancia 20 más J45 y la corriente IBB. Esta es la corriente IBB. Cuando circula a través de esta impedancia, obtenemos estos valores y finalmente el resultado de que BBN es igual a 243.62 con menos 22.4 voltios efectivos. Finalmente llegamos a BCN, que es el producto de la impedancia 25 menos J30 ICC. Dándole los valores de ICC que corresponde, resulta que BCN es igual a 283.29 con 114.8 grados en voltios efectivos. De esta manera, hemos calculado los valores de las tensiones BAB, BAN, BBN y BCN, como aquí se muestran. Vemos que las tensiones son de diferente magnitud, difieren en magnitud, y los ángulos, que se pueden apreciar mejor en el diagrama fasorial, difieren también de los 120 grados
que ocurren en las cargas balanceadas, pero esa diferencia es ligera, vean que anda entre, esa diferencia es inferior a los 5 grados en cada caso. O sea, la presencia de cargas no balanceadas implica un desplazamiento angular también no balanceado que difiere ligeramente en ángulo. Difieren en magnitud y difieren ligeramente en ángulo. Si ya calculamos las tensiones de fase VAN, BBN y BCN, entonces nos faltaría determinar los valores de las corrientes de línea, es decir, la tensión que tenemos, las tensiones de línea que tenemos entre las líneas A y B, entre las líneas B, C y entre las líneas C y A. C y A. Esas son las tensiones de línea en la carga. En el primer caso tenemos la tensión BAB y para calcularlo aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff asignando una trayectoria como la que indica la flecha. Siguiendo esa trayectoria, la corriente llega a la tensión BAB a través del terminal negativo y por eso esa tensión se resta. Luego, siguiendo esa trayectoria, llegamos a BAN a través del terminal positivo y por esa la sumamos. Y luego a BBN llegamos a través del terminal negativo y por eso BBN lo restamos. Esa suma debe ser cero de acuerdo a la ley de tensiones de Kirchhoff. Cuando despejamos esta ecuación, resulta que BAB es igual a BAN menos BBN. Luego, utilizando los valores que corresponden y que previamente calculamos para BAN y BBN, llegamos finalmente a determinar que la tensión BAB es 454.72 con 29.03 grados en voltios efectivos. Haciendo lo mismo con la tensión BBC, seleccionamos una trayectoria para hacer esa suma algebraica y dada la trayectoria que se ha planteado, vea que llegamos a la tensión BBC por el terminal negativo y por eso la restamos. Luego llegamos a la tensión BBN por el terminal positivo y por eso lo sumamos y a la tensión BCN por el terminal negativo y por eso la restamos. Esa suma es igual a cero por la ley de tensiones de Kirchhoff. Al despejar, dado que el valor desconocido es BBC, resulta que BBC es igual a BBN y BCN. Al asignar esos valores de BBN y BCN en la ecuación, resulta que BBC es igual a 475.92 con menos 95.69 grados en voltios efectivos. Finalmente, calculamos la tensión de línea BCA. Hemos seleccionado es la trayectoria que se muestra y vean que en este caso siguiendo esa trayectoria llegamos a la tensión BCA por el terminal positivo y por eso lo sumamos. Luego llegamos a BAN por el terminal positivo y por eso la sumamos. Y a la tensión BCN llegamos por el terminal negativo y por eso la restamos. Al despejar esta ecuación para BCA, encontramos que BCA es igual a BCN menos BAN. Al asignar los valores de BCN y BAN, resulta que BCA es 432.18 con un ángulo de 144.18 voltios efectivos. La representación del diagrama fasorial la podemos ver en este caso. Vemos que en el caso de las tensiones de línea se han aproximado un poco más las tensiones, pero sigue habiendo una diferencia significativa en sus magnitudes.
4.54, 4.75 y 4.32. Y angularmente hemos tenido una aproximación. Los ángulos son 115, 120 y 125. O sea, estamos desviados de esa relación de 120 grados que tienen las cargas balanceadas. Acá en esta diapositiva tenemos representados los tres grupos de valores que hemos determinado. Las corrientes de línea y corriente de fase, en este caso porque es una conexión estrella, que muestran un desbalance significativo y una distribución angular muy irregular. Cuando determinamos las corrientes de fase, mejora la distribución angular, aunque no llega a completar esa separación de 120 grados que tienen las cargas equilibradas. Cuando calculamos las tensiones de línea, igualmente vemos que siempre existe esa diferencia, pero vemos que se han aproximado más las magnitudes de los voltajes al comparar entre los tres valores de tensiones de línea. Bien, dados los resultados que hemos obtenido en el circuito anterior, vamos a hacer una comparación de este circuito con un circuito igual, un circuito con la misma fuente, las mismas impedancias de línea y las mismas impedancias de carga. Pero en uno de ellos, que es el que recién resolvimos, existe una conexión entre los nodos neutros y en el otro no. Al comparar los resultados, notamos que las corrientes en los dos casos son de diferente magnitud, ¿ven? Y angularmente están distribuidos en forma diferente. En el caso del circuito que tiene la carga, los nodos interconectados por un cortocircuito, circula una corriente significativamente alta a través del neutro. Repito, eso no es un patrón, pero el desbalance en las cargas crea una corriente circulante a través del conductor neutro. Cuando comparamos los diagramas fasoriales de los dos casos, podemos notar que son significativamente diferentes. Son significativamente diferentes, pero sí comparten esa irregularidad en las magnitudes y en los desplazamientos angulares que ya habíamos mencionado anteriormente. Si ahora comparamos las tensiones de fase, vean que las tensiones de fase en ambos casos son irregulares y son no balanceadas, pero en el circuito que no tiene el conductor neutro, las desviaciones son significativamente mayores. Vean, en este caso, el mayor de los valores es 283 y el menor 243, que hace una diferencia cercana a los 20 voltios, mientras en este caso el mayor de los valores es 464 y el menor es 89. Y esa es una diferencia significativamente grande entre ellos. Esto nos lleva a una conclusión muy importante, y es que el conductor neutro sirve para establecer un balance de las tensiones de fase en un circuito. Sirve para establecer ese balance. Vean, en este caso, la diferencia es muy significativa y desproporcionada. Si uno de estas cargas tuviera como valor máximo, como su valor máximo de tensión o tensión nominal, 200 o 277 o 300 voltios, probablemente sufriría daño porque se sometería a una tensión bastante alta. Por eso es de valorar el efecto que tiene
utilización de un conductor neutro en este caso. Vean que al establecer una trayectoria para las corrientes eh, residuales, balancea también las tensiones eh, de buena manera. O sea, no logra un balance perfecto, pero logra reducir o no o evita una sobretensión como la que se produce cuando el neutro no está. Y es que en esta conexión en la que no tiene conector neutro, las corrientes deben distribuirse de tal manera que su suma en el neutro sea cero. La suma de las tres corrientes debe hacerse cero porque no hay un camino para las corrientes residuales, como sí ocurre en el caso del circuito que tiene el conductor neutro interconectando los neutros de la fuente y la carga. Bien, cuando comparamos las tensiones, vemos a través de diagramas fasoriales, vemos lo que les comentaba hace un momento. Tenemos en el caso del circuito con neutro, las tensiones, perdón, de fase distribuidas no exactamente en, con un desplazamiento angular de 120, pero con valores cercanos a él. Las magnitudes también vemos que son diferentes, son diferentes, pero no desproporcionadas. Mientras que en el caso del que no tiene neutro, vean, tenemos tensiones con magnitudes desproporcionadas y angularmente vemos que las diferencias son también muy alejados de los 120 grados que presentan los circuitos con carga equilibrada. Algo interesante ocurre cuando vemos qué pasa con las tensiones de línea. Cuando comparamos las tensiones de línea, vean que los valores en magnitud de ambos circuitos son iguales y angularmente también son iguales. Es decir, que finalmente aquellos valores que eran muy diferentes se compensan entre sí para producir finalmente tensiones iguales en ambos casos. Cuando lo vemos en diagrama fasorial, podemos notar esa semejanza en magnitud o igualdad. Más que semejanza, es una igualdad en magnitudes y ángulos de los dos diagramas fasoriales. Y eso se debe a que las tensiones de línea de ambos circuitos son las mismas. Bien, agradezco mucho su atención y espero que les sirva de mucho lo que pudieron aprender con este video. Muchas gracias y muchas gracias.